Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 8. Aprendiendo a respetar la cultura egipcia. Ahora, a pesar de la resolución de hacer mis propios libros sin importar que, no pude conseguir el papel. Mi espíritu japonés me sugirió que fuera a una tienda por departamentos y comprara 500 hojas de papel de copiadora por 200 yenes, pero en este mundo, un mes del salario de mi padre desaparecería comprando una sola hoja de pergamino. Para hacer una hoja de pergamino, uno tendría que pelar la piel de un animal, rasurar la piel y luego cortar la piel con forma de animal en rectángulos fáciles de usar. La hoja de pergamino que vi en el lugar de trabajo de papá tenía el tamaño de una hoja de papel A4. No importa cómo lo corte, obtendría de 5 a 8 hojas de papel más pequeñas, en el mejor de los casos. En otras palabras, el pergamino era tan caro que un pobre plebeyo como yo nunca podría comprar el valor de un libro. Para resumir, antes de que pudiera hacer libros, necesitaba aprender a hacer papel. Pero la única experiencia real que tuve con la fabricación de papel era reciclar cartones de leche. Todo lo demás que acababa de leer en los libros. Uno pensaría que aprender algo de un libro sería suficiente para hacerlo, ¿verdad? Pero piensa mucho en eso y te darás cuenta de que las cosas realmente no son tan simples. Por lo que yo sabía, no había máquinas en este mundo para hacer papel. Sin máquina, tuve que hacer todo el trabajo de fabricación de papel a mano. Y sin embargo, yo era una niña enfermiza tan débil como una niña de 3 años. Había poco que pudiera hacer por mi cuenta. El primer paso para hacer papel fue la madera, y solo eso ya era un gran obstáculo para mí. En conclusión, era imposible para mí. Pero también era demasiado pronto para rendirse. Dado que los registros eran importantes tanto económica como políticamente, la Tierra tenía una historia muy extensa registrada. Los registros se mantuvieron durante milenios, pero solo recientemente los humanos desarrollaron máquinas para hacer papel. En resumen, cuanto más nos remontamos en la historia, más probable era que pudiera recrear los métodos utilizados para registrar información. ¿Qué hicieron las civilizaciones sin máquinas? Abrí mis manos lo más que pude y miré mis palmas. Civilizaciones antiguas, civilizaciones antiguas. No se puede hablar de culturas antiguas civilizadas sin mencionar a Egipto. Y no se puede hablar de Egipto sin mencionar el papiro. Larga vida a Egipto. Al conectar los puntos en mis recuerdos existentes, me di cuenta de que podía hacer falso papiro con Egipto como mi guía. Fue inventado en una sociedad tan avanzada tecnológicamente como en la que estaba, por lo que quizás incluso mis manitas serían suficientes para lograrlo. Se hizo con algún tipo de planta. No estaba seguro de cuál, pero creo que era como si estuviera hecho de fibras de árboles y plantas especialmente rectas, o algo así. Este mundo también tenía plantas. Apuesto a que si fuera al bosque, estaría lleno de plantas perfectas para convertirlas en papel. Está bien, el bosque. Vamos al bosque. Soy una mujer a la que mis familiares y amigos admiraron y lamentaron por lo rápido que se hizo mi trabajo de piernas cuando se trataba de libros. Actúo en el momento en que se me ocurre un pensamiento. En este caso, inmediatamente le pedí a Turi que me llevara con ella al bosque. Turi, yo también quiero ir al bosque. ¿Puedo ir? ¿Qué? De ninguna manera. Ella me disparó antes de que yo terminara. Su velocidad de reacción indicaba que ni siquiera tenía que pensar en su respuesta. Y la fuerza de sus palabras reflejó que ella no se movería sin importar lo que dijera. ¡Ay!
¿Por qué no? No puedes caminar tan lejos, ¿verdad? No hay manera de que puedas caminar hacia el bosque si ni siquiera puedes llegar a la puerta. Y una vez que lleguemos al bosque, debemos recoger leña y recoger fruta. No hay tiempo para descansar. Además, no puedes trepar a los árboles. ¿Podrías caminar a casa llevando muchas cosas pesadas mientras estás cansada? Necesitamos regresar antes de que la puerta se cierre, para que no puedas descansar, no importa lo cansado que estés. ¿Lo entiendes? No hay manera de que puedas ir al bosque. Turi recitó todas las razones por las que no podía ir al bosque una por una, contando con sus dedos. Había muchas razones, pero todas podrían resumirse como eres demasiado débil. Además, el invierno llegará pronto, así que hay menos cosas allí. Según Turi, era probable que me agotara para llegar al bosque y luego no encontrara nada que quisiera. Eso definitivamente sería duro. Tuve que ir al bosque aceptando que podría ser infructuoso, o renunciar a hacer papel. No había una salida fácil. ¿Qué deseas? No creo que queden muchos merils. Turi inclinó la cabeza mientras pensaba en ello. Como los merils eran el ingrediente principal de mi simple champú todo en uno, los usábamos todos en aceite sin comer. Luego usaríamos el aceite para hidratar nuestro cabello de vez en cuando. Aprecié todos los merils, pero me importaban más los libros que mi apariencia. Necesitaba fibras vegetales para hacer mi papiro falso. ¿Hay algunas plantas con fibras fácilmente removibles? ¿Qué? Turi me miró confundida. Algo que dije que definitivamente había hablado en japonés. Pensé, y traté de encontrar una manera más simple de decir eso. ¿Hay una planta con tallos realmente rectos y gruesos? Solo quiero los tallos. Turi puso una mano en su cabeza y pensó en mi pregunta. Esperé pacientemente su respuesta. Después de una breve pausa, Turi se encogió de hombros. Lo sé, solo ayudaré a Ralph y Lutz a salir. ¿Qué? ¿Les ayudarás, no a que nos ayuden a nosotros? Incliné mi cabeza en confusión, lo que sorprendió a Turi por alguna razón. Después de parpadear varias veces, dijo, ¿no hemos hablado de esto antes? La familia de Ralph cría pollos, por lo que necesitan mucha comida para el invierno, ¿recuerdas? No, no me acuerdo. Turi sonaba como si estuviera diciendo cosas que debería saber, así que respondí eso es verdad mientras escondía mi ignorancia. Así que pensé que intentaría pedirles tallos si los ayudara a recolectar las plantas y esas cosas. Pero la temporada en la que crecen muchas plantas ya ha terminado, así que no creo que haya muchas. Está bien. Gracias, Turi. Como siempre, Turi es una gran hermana mayor. Tengo tanta suerte de tenerla. Al día siguiente, fui con Turi por las escaleras e intenté pedirle ayuda a Ralph y Lutz. Afortunadamente aceptaron, pero no pude dejar todo a otras personas. Fui en mi propia búsqueda de plantas. Afortunadamente, había plantas que crecían junto al pozo, aparte de la parte pavimentada. Tal vez podría usar esos tallos. Mamá, iré contigo al pozo. Oh mi Dios, ¿quieres ayudar? No, eso no. Quiero recolectar plantas. Le mostré la pequeña cesta que Turi había hecho antes. Está bien, haz lo mejor que puedas. Me había negado directamente a ayudarla, pero mamá todavía me dejó ir con ella, emocionada de que estuviera lo suficientemente sana como para moverme. Bajé las escaleras de nuevo, esta vez con mamá cargando un montón de ropa. Como esa era la segunda vez que subía las escaleras, naturalmente, me quedé sin aliento cuando llegué al final, lo que no me dejó en condiciones de buscar plantas. Descansé junto a mamá cuando ella sacó agua del pozo y frotó nuestras ropas con jabón animal de olor fuerte que no producía burbujas de ningún tipo. Turi tenía razón. Si no me volviera más fuerte de alguna manera, nunca llegaría al bosque por mucho que quisiera plantas desde allí.
¿No hay alguna manera de hacer que este cuerpo sea un poco más fuerte? Si no es la pequeña Main. Buenos días, le dije. No la reconocí, pero una mujer de mediana edad llamada Carla nos llamó sonando amigables. Oh, hola, Carla. Mañana. Te levantaste temprano. Mamá le devolvió la sonrisa y continuó la conversación, así que definitivamente era alguien que Main conocía. ¿Pero quién? Busqué en mis recuerdos, asegurándome de que no fuera obvio que no la reconocía. De hecho, era alguien que conocía. Mis recuerdos me dijeron que era la madre de Ralphie Lutz. Era una mujer un tanto, grande, que parecía más o menos confiable. ¿Debería decir algo como, gracias por cuidarme siempre? No, un niño de 5 años nunca diría eso. ¿Qué tipo de conversaciones tienen las amigas de mediana edad con los niños del vecindario? Alguien ayúdeme. Carla comenzó a sacar fácilmente agua del pozo y lavar su ropa sin mirarme a pesar de mis pensamientos. Como era de esperar, ella usó ese jabón apestoso de animales. ¿Te sientes bien hoy? Es raro verte fuera. Estoy obteniendo plantas. Ralph y Lutz dijeron que los necesitaban para sus aves. Mi Dios, estás haciendo eso por nosotros. Perdón por los problemas. Carla respondió ligeramente que estaba claro que no se sentía particularmente arrepentida. La banda de mamás del vecindario, incluida la mía, hablaban entre sí sin parar. Sus manos nunca se detenían, sin importar quién hablaba. Fue realmente impresionante. Hablando en serio, el jabón realmente olía mal. Me sentía enferma simplemente descansando cerca de ella. Me pregunto si mejoraría si usara algunas hierbas para bloquear el olor. O tal vez los olores se combinarían y empeorarían algo. Mientras pensaba en una contramedida para el horrible olor, me puse de pie para escapar y comencé a arrancar algunas plantas cercanas. Quería sacar las plantas de tallo grueso con fibras de apariencia firme, pero no era lo suficientemente fuerte como para sacarlas por mi cuenta. No puedo hacer esto con mis propias manos. Alguien, tráeme una hoz. Por supuesto, nadie me traería una hoz, y mis brazos débiles no se harían más fuertes en un día. Está bien, me rindo. Pondré todas mis esperanzas en Turi, Ralph y Lutz. Rápidamente, dejé de jalar plantas para mis propias necesidades, en cambio, seleccioné aquellas con hojas y brotes de aspecto suave para las gallinas. Fueron bastante fáciles para mí tirar a pesar de mi debilidad. Main, es hora de ir a casa. Mamá terminó de lavar la ropa bastante rápido. Ella me llamó, sosteniendo la tina de ropa apretada. Solo había llenado la mitad de la cesta pequeña, pero mamá tenía trabajo hoy, así que no podía pedirle que se quedara. Fui a casa llevando la pequeña canasta. ¿Listo? Está bien, vamos. De acuerdo. Me había enfermado desde que me convertí en Main, y mamá se había tomado días libres para mí, y no sabía que cuando estuviera sana, me enviarían con una niñera del vecindario. Tiene sentido. Turi no puede ir al bosque cuando estoy en casa. Main, sé una buena chica mientras estoy en el trabajo. Ella estará a tu cargo, Gerda. Sí. Vamos, Main. Gerda, la niñera, cuidaba a varios niños además de mí. La mayoría de ellos eran niños pequeños que tenían la edad suficiente para caminar un poco solos. En esta ciudad, una vez que un niño pasara la edad de 3 años y se hiciera más fuerte, iría con sus hermanos mayores al bosque o tendría la edad suficiente para ayudar en la casa y quedarse en casa. En otras palabras, mi familia confiaba en mí tan poco que tenía la misma edad que un niño pequeño que no podía quedarse solo en casa. ¿Qué se supone que significa eso? Mientras estaba de pie, sorprendida por la falta de fe de mi familia en mí, vi a un niño que recogía un juguete del suelo y comenzaba a ponerlo en su boca. A su lado, otro chico golpeó a una niña, haciéndola llorar. Oye, eso está sucio. Te enfermarás si te lo metes en la boca.
No golpees a la gente sin razón alguna. ¿Por qué harías eso? Oh querido. No digas, oh querido. Y haz tu trabajo, señora Gerda. A pesar de que era otro niño que estaba siendo cuidado de niños, yo era la niña más grande y por eso terminé cuidando a los demás. Mientras ponía a dormir a los niños pequeños, pensé en la mejor manera de hacer papiros falsos con los tallos que pronto se entregarían. Honestamente, no recuerdo el método adecuado para hacer papiro. Quiero decir, nunca surgió en ninguna prueba, entonces, ¿cómo puedes culparme? De todas formas. Recordé haber leído que el papiro es sorprendentemente rígido. Se hizo colocando las fibras vegetales vertical y horizontalmente juntas, pero solo se podría escribir bien en un lado, ya que las fibras son horizontales en las partes frontales y verticales en la parte posterior. Hubo una advertencia de que tampoco era muy flexible, pero el libro, naturalmente, no había mencionado cómo hacer el papiro. El principal problema era que, a pesar de haber visto fotos de él, no podía pensar en una sola manera de hacer papiro. Tengo la sensación de que las fibras estaban alineadas una al lado de la otra, pero no podía pensar en cómo unirlas. ¿Necesita almidón pegajoso como el washi? ¿O tal vez hay alguna manera especial de juntarlos? Pensé en el libro de historia que había leído e intenté extraer toda la información útil que pude a pesar de los pocos detalles importantes que contenía. Por ahora, pensé que lo mejor que podía hacer era tomar las fibras de los tallos de apariencia más dura e intentar tejerlas juntas en un patrón a cuadros. Eso debería ser papel utilizable, incluso sin algún tipo de pegamento para pegarlos juntos. Mientras pueda escribir cartas en él, estaré bien. Mine, Turi, esto es para ti. Turi. Turi vino a buscarme esa tarde después de regresar del bosque. Estoy salvada. Gracias a Dios que vino a buscarme. Llena de alegría, me aferré a ella. El estilo de cuidado de los niños de Gerda no había sido cuidar a los niños, sino dejarlos solos a menos que las cosas se pusieran peligrosas. Si se orinaban ellos mismos, ella los secaba con un paño húmedo y eso era todo. La habitación olía a desperdicio. Para mí fue difícil soportar ver a los niños ser tratados así, especialmente con mis valores japoneses todavía intactos. No puedo creer que le paguen por hacer esto. Lo peor era que, por mucho que quisiera ayudar, era un problema demasiado grande para mis manos. Yo no podría cuidar a los niños, y el estilo de cuidado de los niños de Gerda puede ser normal en este mundo. La gente podría terminar considerándome la extraña si me quejara demasiado. Pasé todo el tiempo esperando desesperadamente a que alguien viniera a buscarme, queriendo escapar de las horribles condiciones lo antes posible. ¿Te sientes sola, Mine? Ha pasado mucho tiempo desde que te quedaste aquí. Podrías ir conmigo al bosque si solo fueras un poco más fuerte. Espero que puedas venir con nosotros para cuando llegue la próxima primavera, Mine. Cuando Turi me dio unas palmaditas en la cabeza y tanto Lutz como Ralph me consolaron, me di cuenta de que era absolutamente necesario fortalecerme, sin importar nada. Necesito tomarlo en serio. Ser tan débil me estaba causando nada más que problemas. Oh, claro, tenemos esos tallos de plantas que querías. Ralph tomó uno de los tallos de su cesta y me mostró. En el momento en que los vi, todo sobre Gerda desapareció de mi mente. Los libros eran más importantes que ella, y el papel significaba libros. Eso es mucho. Gracias. También reuní algunas plantas para ti en el pozo. Inflé mi pecho con orgullo, pero por alguna razón, las tres simplemente me dieron unas palmaditas en la cabeza. No solo eso, sino que Lutz incluso dijo lo hiciste bien con una cálida sonrisa mientras me miraba. ¿Qué tan inútil piensa la gente que soy? Quiero decir, es verdad que nunca hago nada, y soy inútil casi todo el tiempo, pero aún así. Tori fue y consiguió la pequeña canasta para que pudiéramos intercambiar todas nuestras plantas por los tallos que recolectaron. Bueno. Es hora de hacer un papiro falso. Capítulo 9. Preparaciones para el invierno.
Tenía la intención de comenzar de inmediato a hacer papiros falsos con los tallos recolectados, pero desafortunadamente, la vida se interpuso en el camino. ¿A dónde crees que vas, Main? ¿No te dije que comenzábamos los preparativos de invierno hoy? Justo cuando estaba a punto de irme para ir al pozo y sacar las fibras de los tallos de la planta, mamá agarró la parte de atrás de mi camisa y me detuvo. Aparentemente, las nevadas estaban a punto de encerrarnos en el interior, y necesitábamos prepararnos para el largo invierno que se avecinaba. ¿Pero por qué necesito ayudar cuando soy tan inútil? No importa cuánto rastreé los recuerdos de Main, todo lo que obtuve fueron los recuerdos de sus resfriados y el hecho de quedarse inútil. Básicamente, para decirlo de nuevo, era completamente inútil. Lo mejor que pude hacer fue no enfermarme y terminar en la cama todo el día. Me estás ayudando hoy, Main. Vamos. Hoy no tienes que trabajar, papá. Estos días descanso. Los trabajadores nos turnamos para hacer los preparativos para el invierno. ¡Guau! ¿Los trabajos son lo suficientemente buenos como para dar tiempo a los preparativos de invierno? No esperaba ver ese tipo de beneficios para la clase trabajadora en este mundo. ¿O tal vez los preparativos de invierno son tan difíciles que son imposibles sin un hombre en la casa? De cualquier manera, era raro que papá estuviera en casa y pasara mucho tiempo de calidad conmigo. Como se podría esperar de su ocupación como soldado, era más un tonto que cualquier otra cosa y generalmente pasaba el tiempo con Turi, quien estaba lo suficientemente sana como para poder tomar su lugar sin preocuparse. Pero ahora que todos estaban en casa, no tenía oportunidad de escapar, y como papá había solicitado específicamente mi ayuda, no tenía más remedio que rendirme y obedecer. ¿Qué necesitamos hacer? Papá respondió mientras se agachaba frente a una ventana y preparaba lo que parecían herramientas de carpintero. Hoy vamos a ver si hay algo que deba arreglarse. Las persianas estarán cerradas herméticamente durante las tormentas de nieve, por lo que debemos asegurarnos de que ninguna de las bisagras esté suelta o oxidada. Mientras estamos en ello, buscaremos agujeros. Una vez que hayamos terminado con eso, limpiaremos la chimenea y el horno para que podamos usarlos sin problemas durante el invierno. Papá, ¿qué esperas de mis débiles y pequeños brazos que no pueden sostener nada? Comprendí lo que teníamos que hacer, pero incluso entonces, no podía imaginar que sería de alguna ayuda. Aunque tal vez si me esforzara mucho y demostrara que podría ser útil, la fe de mi familia en mí aumentaría un poco. Debería ser fácil encontrar bisagras oxidadas o sueltas con mi conocimiento moderno. Papá, esta bisagra y sus uñas están oxidadas. Esas van a durar. Estoy bastante segura de que están a punto de romperse. Son un desastre. Consideré brevemente si debía o no confiar en papá. Sería un gran problema si la puerta de una ventana destinada a bloquear una tormenta de nieve se rompiera durante la mitad del invierno. Me paré en una silla e intenté sacudir un poco la puerta de la ventana. Si no pasara nada, podría confiar en papá, pero si se rompía, entonces él debería aprender a confiar en mí. Después de sacudir la puerta varias veces, la bisagra se rompió en dos. Asentí con la cabeza, ya que eso era lo que esperaba, pero papá palideció y miró la puerta tembloroso, con los ojos muy abiertos. Main, ¿por qué hiciste eso? Mira. Se rompió. Te dije que no duraría todo el invierno. Ahora arréglalo, papá. Señalé la puerta de la ventana, y papá, ignorando su error de juicio, me levantó de la silla mientras suspiraba. Main, ve a ayudar a Effa. ¿Qué? Pero te estoy ayudando, papá. Necesitamos asegurarnos de que todas las bisagras no se rompan durante el invierno, pero estás ignorando las realmente malas. Me encogí de hombros y sacudí la cabeza. Mamá me dijo que ayudara a papá, y así lo haría. Esto fue todo por hacer mi invierno lo más cómodo posible. No tenemos suficiente dinero para arreglar todas, y si continúas así, terminarás rompiéndolas todas. Ve a ayudar a Effa. No. ¿El dinero es un problema aquí también? Yo,
Después de haber destruido la bisagra que papá había querido atesorar un poco más, obedecí sus instrucciones y fui al dormitorio donde estaban mamá y Turi. Estaban secando nuestras sábanas y mantas para hacerlas más agradables, moviendo nuestra cama a la pared más cercana al horno para hacer las noches un poco más cálidas, y simplemente configurando la habitación para que sea más habitable en el invierno. ¿Qué pasa, Main? Papá me dijo que viniera a ayudarte, mamá. ¿De verdad? Acabamos de terminar aquí, así que estamos a punto de comenzar a preparar las luces. Por suerte terminamos con cera de abejas extra este año. También vamos a usar cebo y frutas para hacer velas y aceite para las lámparas. Todo eso sonaba como un verdadero dolor. Había estado oliendo el desagradable olor a aceite animal que emanaba de las casas cercanas durante varios días, y solo imaginar oler el mismo hedor de mi propia cocina me deprimía. Turi comenzó a trabajar en la extracción de aceite de las frutas, pero como estaba demasiado débil para manejar bien el martillo, no tenía a dónde correr. Solo pude mirar al lado de mamá cuando ella puso cebo de res en nuestra olla más grande y la puso sobre el fuego. Apesta. Muy malo. Mantente fuerte, yo. A pesar de que el olor era tan malo que apenas podía respirar, mi madre fundió casualmente el cebo y recogió los restos que salían a la superficie. Sorprendentemente, sin embargo, eso fue todo lo que hizo antes de comenzar a terminar. Espera, mamá. ¿Eso es todo? ¿No vas a poner sal? ¿Aquí vamos de nuevo? Oh no. Supongo que esto es obvio, pero ponerle sal no se tradujo. Mamá me lanzó una pequeña mirada que decía, ¿te quejas de mi trabajo? Pero me tragué el miedo y traté de explicar que era la terminología más simple posible. ¿Pones agua salada y luego la hierves un poco para sacar más basura? ¿Agua salada? G. Si lo dejas un poco después, el aceite se endurecerá en la parte superior y dejará solo el agua salada en la parte inferior, ¿verdad? Puedes echar el agua y luego usar el aceite puro. Es un poco más de trabajo, pero el aceite tendrá un mejor olor y será de mayor calidad. Como si reaccionara a la frase mayor calidad, mamá comenzó a sacar el aceite. La calidad del aceite que fabricamos aquí fue una cuestión de vida o muerte para mí. Después de todo, estaríamos usando el aceite en una habitación cerrada. No podría sobrevivir a una casa apestosa durante todo un invierno. Bueno, no podría decirle exactamente cuál es la mejor proporción de agua salada y aceite, pero aún así debería terminar mejor. Fuimos con una proporción bastante arbitraria, pero gracias a la salinidad, el cebo amarillento se convirtió en un blanco puro. Luego, el cebo se dividió en partes, algunas de ellas para velas y otras para jabón en la primavera. La parte de la vela se puso de nuevo en la olla y se volvió a fundir. Como una parte, los diminutos trozos de carne que salieron después de filtrar el cebo se usaron como una base de sopa bastante sabrosa. Después de almorzar, nos pusimos a trabajar haciendo velas. Está bien, Turi. Quiero que comiences a hacer velas ahora. Gunther y yo necesitamos preparar la leña. Está bien. Espera. ¿Cuál es mi trabajo? Los tres comenzaron sus propios trabajos, así que después de pensarlo un momento, seguí a mamá por la puerta principal. Tal vez vea a ayudar a tu madre incluye esto. Pero después de notarme, mamá me dijo que volviera adentro. Main, ayuda a Turi a hacer velas. Asegúrate de no estorbar. Está bien. Rayos. ¿Por qué confían tan poco en mí? Regresé a la cocina y vi a Turi cortando cuerdas en longitudes idénticas, y luego colgándolas en palitos pequeños. Luego tomó un palo y lo sostuvo de modo que las cuerdas se sumergieran en la olla de cebo derretido antes de levantarlo y bajarlo. Con el tiempo, el aceite que se pegaba a la cuerda se endureció, engordó y comenzó a parecer una vela. ¡Wow! Así es como se hacen las velas. No solo mires, Main. Ayuda. Turi estaba enojada,
así que para ayudar, agarré algunas hierbas para bloquear el olor y las pegué a algunas de las velas endurecidas. Si esto funcionara, pondría más hierbas en todos ellos. Mine. No juegues. Solo estas, ¿de acuerdo? Tú tampoco quieres que las velas apesten. Está bien, solo estas. No sabía si funcionaría, así que no tenía intención de usar las hierbas en todas. Puse diferentes hierbas en cada vela para poder ver cuál funcionaría mejor. Mientras Turi y yo hacíamos velas, nuestros padres preparaban leña. Sin eso, sin duda nos congelaríamos hasta la muerte, por lo que nos aseguramos de que tuviéramos suficiente listo. Papá tomó la madera que Turi había recogido junto con la madera adicional que compramos, y usó un hacha para cortarla en palos de 50 centímetros. Mamá luego tomó la leña cortada y la llevó al almacén de invierno. ¿A dónde vas, mamá? Me sorprendió tanto ver a mamá entrar a una habitación desconocida, así que la seguí. Era una novedad para mí, pero había otra habitación dentro de nuestra sala de almacenamiento normal. Aparentemente, solo se usaba para preparaciones de invierno. Alrededor de la mitad de la habitación ya estaba llena de toneladas de madera. ¿Qué? No sabía sobre esta habitación. Es nuestro almacén de invierno, ¿recuerdas? ¿Cómo pudiste olvidar eso, Mine? Hablando de eso, me había estado preguntando dónde puso Turi toda la madera con la que regresó. Ahora lo sabía. Dado que la madera que usamos normalmente se colocó en el almacén general, nunca noté que había otra más profunda en el interior. Hace frío aquí. Por supuesto, esta habitación está más alejada de la cocina. Nuestra casa no tenía nada lujoso como una chimenea, por lo que el horno improvisado en la cocina era la única fuente de calor en toda la casa. Generalmente pasaríamos todo nuestro tiempo allí. Y ahora, nuestras camas estaban presionadas contra la pared singular que las separa del hogar. Mientras el fuego ardía en el interior, que era cuando los niños nos íbamos a dormir, era sorprendentemente cálido. Pero al principio solo hacía calor. Mamá apagaba el fuego antes de acostarse, así que la habitación estaba helada por la mañana. Por otro lado, este almacén de invierno era el cuarto más alejado de la casa desde la cocina, por lo que hacía mucho frío. Era el lugar perfecto para poner alimentos en conserva, aceite y otras cosas que necesitábamos para el invierno. En otras palabras, era una nevera natural y no queríamos que se calentara. Hay mucha leña aquí. Todavía es apenas suficiente, ya sabes. Aunque la mitad de la habitación está llena, miré toda la leña apilada en el almacén de invierno y la palabra deforestación pasó por mi mente. Si una sola familia quemó tanta madera, ¿cuánta madera estaba usando toda la ciudad? Mine, no empieces a soñar despierta, es hora de prepararte para nuestro trabajo manual de invierno. No estoy soñando despierta, protesté, pero mamá ya se estaba dirigiendo a la cocina. Me apresuré a perseguirla. No quería que me dejaran sola en una habitación oscura sin ventanas. Mamá, ¿qué quieres decir con trabajo manual? Bien. Los hombres arreglan las herramientas que usan en el trabajo, supongo. Si pretendemos hacer nuevas herramientas o muebles, necesitamos reunir los materiales con anticipación. Así que es como el trabajo que hacemos durante el invierno mientras estamos atrapados dentro. Mamá asintió mientras contaba cuántos carretes de hilo teníamos. Está bien. Es importante que las mujeres hagamos ropa, ¿recuerdas? No podremos hacer eso sin preparar el hilo y teñir la tela con anticipación. Ya terminé todo eso desde que trabajo de tintorería, pero todavía tenemos que preparar la lana y las plantas como Nillen que estaremos tejiendo el próximo año. Sin mencionar, el bautismo de Turi es el próximo verano. Necesito preparar su vestido especial durante el invierno. Mamá miró a su alrededor con una expresión seria, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba. Me dio la sensación de que me estorbaría sin importar qué, así que me deslicé hacia donde estaba Turi. ¿Cuál será tu trabajo de invierno,
Turi, voy a hacer canastas. Las venderemos cuando llegue la primavera. Turi estaba preparando sus materiales para hacer canastas que le servirían como su trabajo manual. Ella estaba tomando algo de la madera que reunía en el bosque hasta el pozo y despegaba su corteza. Luego pasaría su cuchillo por las fibras para separar la madera. ¿Qué vas a hacer, Main? Estoy haciendo papiro falso. ¿Qué es eso? Es un secreto. Seguí el ejemplo de Turi y comencé a preparar las fibras que necesitaba para mi trabajo de invierno, hacer papiros falsos. Este fue un trabajo importante para mí. Un trabajo respetable por el que nadie se enojaría conmigo. Para sacar las fibras, básicamente tenía que hacer lo que Turi estaba haciendo, probablemente. Despegas la capa exterior de los tallos, los empapas en agua y luego los secas. Los preparativos de invierno comenzaron antes de que Turi y los demás pudieran tener demasiados tallos, así que decidí desarmarlos por fibras. Turi, yo también quiero un poco de agua. Bueno. Turi, ¿cómo crees que debería sacar solo las fibras de estos tallos? ¿Qué? Turi, no se quedarán impresionados si los seco en la ventana, ¿verdad? Envolví las fibras completas. No había muchos de ellos, pero probablemente había suficientes para hacer 1 o 2 hojas de papiro falso. Con eso, mis propios preparativos de invierno estaban más o menos terminados. Uf. Trabajé muy duro aquí. Espera, ¿qué? ¿Soy yo o Turi parece molesta? Capítulo 10. Pizarra de piedra obtenida. Lo más importante para prepararse para el invierno era la comida. A diferencia de Japón, no había supermercados abiertos todos los días de cada año. Apenas se podían cultivar o cosechar cultivos y el mercado apenas abriría debido al clima. Si no quería morir de hambre, tenía que prepararse con anticipación. Es por eso que actualmente estaba sentada en la parte trasera de un vagón cubierto entre las cargas de cosas que contenía. Todo comenzó cuando papá nos despertó a todos al amanecer. Está bien, vamos a la granja hoy. ¿Todos listos? No, por supuesto que no. ¿Qué diablos está pasando? Me froté los ojos adormecidos y miré a papá, pero mamá y Turi asintieron con entusiasmo con grandes sonrisas felices. Yo era la única que no entendía. Correcto. Main estaba enferma cuando esto se decidió, por lo que podría no haberse enterado. Mamá dio una palmada, y Turi y papá asintieron con la cabeza. Sentía que me estaban excluyendo del resto de la familia, lo cual no me gustaba. Hice un puchero, con las mejillas hinchadas, pero todos empezaron a prepararse de inmediato. No parecían tener tiempo para preocuparse por mí. De todos modos, tenemos que mantener el calor. Recuerdo que tuviste fiebre el año pasado, Main. Mamá me llamó mientras cargaba cosas por los escalones. Estaba en medio de cambiarme de ropa desde entonces, dado que no me dejaban quedarme sola en casa, no tenía más remedio que ir con ellos. ¿Por qué ir a una granja en un pueblo lejano, de todos modos? Tenía la intención de caminar al menos parte del camino hacia el pueblo para aumentar la fuerza, pero era demasiado lento que papá se frustró y me metió en el carro. Realmente no había espacio para mí, así que me acurruqué haciéndome lo más pequeña posible. En el vagón había varios barriles de diferentes tamaños, muchas botellas vacías, cuerdas, telas, sal y madera. Probablemente todo era importante para lo que estábamos haciendo en la granja. Un momento. ¿Soy la cosa más inútil en este carro? Papá estaba tirando del carro por delante mientras mamá y Turi lo empujaban por la parte de atrás. Sentí que estaba haciendo un peso muerto grave, lo que de nuevo me hizo sentir mal. Mamá, ¿por qué vamos a una granja? No hay ahumadores en la ciudad, ¿recuerdas? Vamos a alquilar el que está en el pueblo agrícola más cercano. ¿Vamos a ahumar carne? Eso me recuerda que compramos mucha carne en el mercado. Pero me siento como si ya hubiera hervido o salado la mayor parte. ¿Queda mucho?
¿No debería ser malo a estas alturas? ¿Está bien? Comencé a contar los días con mis dedos, preocupada, pero mamá solo me miró con exasperación. ¿De qué estás hablando? Hoy es el día del cerdo. Compraremos 2 cerdos en la granja, nos dividiremos en grupos para prepararlos y luego compartiremos la carne. ¿Qué? Por un instante, mis oídos bloquearon lo que mamá había dicho. Hubo un breve pero claro lapso entre que escuché eso y el ruido que llegaba a mi cerebro, y cuando lo hizo, empecé a temblar. ¿Día del cerdo? ¿Qué? El día en que nosotros y nuestros vecinos nos reunimos, cortamos un cerdo, lo salamos, lo ahumamos y hacemos tocino, salchichas y todo tipo de carne. Dios mío, ¿no recuerdas lo último que hiciste? Ah, espera, creo que tenías fiebre esa vez. Honestamente, quiero tener fiebre este año también. Al menos entonces no tendré que verlo. Mamá, ¿no compraste mucha carne en el mercado hace poco? Deberías saber que eso no sería suficiente. De hecho, eso fue solo carne extra para complementar a los cerdos. Pensé que ella había comprado más que suficiente carne antes, pero aparentemente era solo carne extra, ni siquiera el evento principal. Ni siquiera podía imaginar cuánta carne era necesaria para durar el invierno. En agudo contraste con mi depresión por no poder evitar ver cómo mataban a los cerdos, Turi estaba luciendo una sonrisa brillante cuando empujó el carrito. Hay muchas cosas divertidas acerca de hoy. Podemos probar la carne en medio y hay salchichas frescas para la cena, es genial. Esta es la primera vez que ayudarás, Main, pero es como un festival en el que todos se emocionan. Me alegro de que podamos ir juntos este año. ¿Todos? Parpadeé confundida, y mi mamá respondió con una expresión que prácticamente decía, no hagas preguntas con respuestas tan obvias. ¿Con quién lo haríamos si no con nuestros vecinos? Matar cerdos es un trabajo serio, no se puede hacer sin al menos 10 adultos. Nuestros vecinos. Main tenía muchos recuerdos vagos, así que definitivamente iba a haber un grupo de personas que me conocían y que yo no. No solo tratar con ellos sería un dolor, sino que estaríamos matando a un cerdo por encima de eso. Solo recordar lo que vi en el mercado fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. No quiero ir. ¿De qué estás hablando? No tendremos salchichas ni tocino todo el invierno si no vamos. Necesitábamos la carne para el invierno, por lo que, naturalmente, no se darían la vuelta incluso si dijera que no quería ir. Tuve que participar sin importar lo poco que quisiera. Suspiré, deprimida, y pronto nuestro carro llegó a la puerta sur del muro exterior. Espera, capitán. ¿No llegas tarde? Todos los demás pasaron hace mucho tiempo. Sí, me lo imaginé. Uno de los compañeros de trabajo de papá lo llamó cuando pasamos por la puerta. Aparentemente, nuestros vecinos se habían ido a la granja hace mucho tiempo. Mantente a salvo. Un chico de aspecto más joven, que probablemente le agradaban los niños, me saludó, así que le devolví el saludo. La decencia educada era importante en todas las cosas. ¡Guau! En el momento en que nuestro carro salió del pequeño túnel que era la puerta sur, dejé escapar un pequeño grito de sorpresa. Era la primera vez que salía de las murallas de la ciudad desde que me convertí en Main. Para ser honesta, no esperaba que las cosas fueran tan diferentes afuera. En primer lugar, no había edificios. Dentro de la ciudad había un conjunto de edificios apretados e interminables, pero el segundo que salimos de las puertas, había un camino ancho con solo de 10 a 15 chozas esparcidas. Además de eso, el aire era agradable. Cuanto más abierto estaba el ambiente, más se diluía el olor a los desechos, y por primera vez en mucho tiempo, recordé que el aire podía tener buen olor. No había paredes altas para bloquear todos los olores del interior. Miré a mi alrededor y vi un campo de cultivos a mi lado y un bosque de árboles altos al otro. El paisaje era increíblemente tranquilo, la definición misma de idílico. Main, cierra la boca. Te vas a morder la lengua. Buh.
Justo después de la advertencia de papá, el carrito comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo, incluso peor que en la ciudad. El camino de la ciudad había cambiado de adoquines a un camino de tierra normal con montículos y colinas. Estaba temblando tan fuerte que pensé que todas nuestras cosas se caerían, pero al menos tenían cuerdas que las sujetaban. Estaba en el mayor peligro de todos, ya que no estaba encerrado en absoluto. Me aferré fuertemente al costado del carro por mi propia seguridad. Este tipo de camino es el peor. En los días soleados, son superbaches, y en los días de lluvia son un desastre fangoso. Aprende a hacer asfalto ya. Escupí quejas enojadas por dentro y pronto sentí que papá aceleraba. Habíamos llegado al pueblo. Estaba a unos 15 minutos de la puerta de la ciudad, y después de pasar por la entrada, podía escuchar a muchas personas hablando. Casi llegamos. Matar al cerdo era principalmente un trabajo para hombres. Tenían que contener bestias que parecían pesar más de 100 kilogramos, sin mencionar atarlos y colgarlos de sus pies. Fue un trabajo que tomó mucha fuerza. Mientras hacían eso, las mujeres preparaban las ahumadoras, hervían mucha agua y preparaban sal y herramientas para la conservación. Cuando llegamos al pueblo, la matanza ya estaba comenzando. Los que no participaron naturalmente no recibieron ninguna carne. ¡Mierda! Está comenzando. Effa, Turi, date prisa y tomen sus lugares. Oh no. Corre, Turi. De acuerdo. Los tres soltaron el carrito, tomaron delantales recubiertos de cera hechos de un material grueso y se los pusieron. Una vez que mamá y Turi obtuvieron el suyo, se apresuraron a ir a la chimenea donde ya había un grupo de mujeres. Papá también se puso el delantal y salió corriendo después de agarrar una lanza, que probablemente era una herramienta importante aquí. ¿Qué? Todos son tan rápidos. Mi familia había salido antes de que yo pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Podría haber perseguido a mamá, pero no me gustaría estar de pie en una multitud sin tener idea de qué hacer. Era un ritual anual para estas personas, por lo que probablemente había un montón de reglas tácitas. Si tan solo tuviera un manual. Sabiendo que me metí en el camino sin importar lo que hiciera, decidí esperar en el carro hasta que alguien me llamara. Este es un trabajo importante también, me dije mientras estaba sentada en la parte superior del carro abandonado sin hacer nada en particular. Desafortunadamente, sin embargo, papá había dejado el carrito justo en medio del campo de matanza de cerdos. Había una pequeña distancia entre nosotros, pero podía ver claramente al cerdo chillando de dolor y miedo mientras huía de sus perseguidores. Había una estaca de madera clavada en el suelo, conectada por una cuerda a la pata trasera derecha del cerdo. Huyó en un círculo alrededor de la estaca mientras los hombres la perseguían, desesperados por inmovilizarla. Vi una cabeza rosada familiar en la multitud. Ralph y Lutz definitivamente estaban por aquí en algún lugar. Ven por mí. ¡Ya! Lanzando gritos de batalla, papá participó en la persecución. Preparó la lanza con una velocidad inmensa y luego la apuñaló directamente en el cerdo. Ese solo golpe fue suficiente para que el cerdo comenzara a convulsionarse, con las piernas temblando, antes de que dejara de moverse por completo. Dejé escapar un pequeño grito, pero todos los hombres soltaron un grito de lo que se había hecho. Mamá se precipitó hacia adelante con una cosa que parecía un cubo de metal y un palo algo largo. Otra mujer le trajo un cuenco al cerdo. Un momento después, la sangre se esparció por todas partes, teñiendo los delantales de varias personas de color rojo oscuro. Papá probablemente había sacado la lanza después de que se prepararon el cubo de recolección de sangre y el cuenco. Bajé la mirada y temblé aterrorizada. No podía ver el cerdo debido a que todos los delantales de las mujeres se amontonaban, pero podía ver cuán mecánicamente la mujer estaba recolectando sangre en el cuenco y vertiéndola en el cubo. Mamá frunció el ceño un poco mientras agitaba firmemente toda la sangre que se vertía en su cubo. Mamá se ve realmente aterradora en este momento. Posteriormente, un grupo de personas trabajaron juntas para colgar al cerdo boca abajo de un árbol que se había preparado de antemano.
La sangre que no habían logrado exprimir del cerdo comenzó a gotear hacia el suelo. La verdadera matanza estaba a punto de comenzar. Un hombre con un cuchillo de carnicero grueso se acercó y lo presionó contra el estómago del cerdo. Eso fue lo último que recordé. Antes de darme cuenta, estaba en un edificio de piedra, no uno que había visto en el pueblo. Podía ver el techo porque alguien me había acostado de espaldas, pero no era el techo de mi casa. Parpadeé varias veces, todavía de espaldas, y luego recordé lo que había visto antes de desmayarme. Me hizo sentir enferma. Pero por alguna razón, algo se sintió realmente familiar acerca de la masacre del cerdo. ¿Qué era? ¿Cómo lograron colgarlo al revés y luego ser cortado? Estaba en la punta de mi lengua, pero simplemente no salía. Si tuviera que adivinar, no era uno de los recuerdos de Maine. Fue uno de mis recuerdos de Urano. Debo haber visto algo similar en Japón. Ah, parecía el pescado que vi colgado boca abajo en un mercado costero de Ibaraki. Desde esa perspectiva, podía entender por qué todos estaban tan entusiasmados con el cerdo. Recordé lo emocionada que estaba la gente de comer un pescado tan fresco. Bueno, puedo entender, pero todavía es un poco emocionalmente duro para mí. Quiero decir, el pescado no gritó de dolor así. No brotó sangre. Tan asqueroso. Me di la vuelta, agarrando mi boca, y caí de lo que estaba acostado. Oh. Utilicé mis manos para levantarme y mirar alrededor, al ver de inmediato que había estado descansando en un pequeño banco de madera. Había una chimenea encendida cerca, por lo que no hacía frío. Pero no había nadie alrededor, y no podía escuchar a nadie hablar. Oh, cierto. ¿Dónde estoy, de todos modos? En el momento en que decidí que tenía que averiguar dónde estaba, un soldado se asomó a la habitación, tal vez debido a que me había oído caer. Oh. Finalmente, despiertas, ¿eh? Señor Otto. Dejé escapar un suspiro de alivio, contenta de ver a alguien que conocía. Un edificio de piedra con Otto adentro solo podía significar que estaba en una de las salas de espera de la puerta. Mi ansiedad se desvaneció después de que supe dónde estaba. Eso significa que me recuerdas, ¿verdad? Otto parecía visiblemente aliviado de que lo recordara. Eso tenía sentido. Yo era una niña en el exterior, después de todo. Definitivamente pensó que habría empezado a llorar si hubiera visto a alguien que no conocía. Nunca podría olvidarte. Quiero decir, eres el primer hombre de cultura que he conocido en este mundo, y mi futuro maestro. ¿Cómo podría olvidarlo? Imité el saludo con golpecitos en el pecho, y al verme, Otto se rió un poco y me frotó la cabeza. El capitán se precipitó de nuevo aquí contigo en el remolque. Dijo que te desmayaste en el carrito. Volverá en cuanto haya terminado con lo que tiene que hacer. No sabía cuánto tiempo llevaría a cortar un cerdo, pero también tuvieron que preparar la carne después, así que no podía imaginar que terminaría pronto. Pensándolo bien, Turi dijo que conseguiríamos carne fresca para la cena. Supongo que estaré esperando aquí por un tiempo. Sabiendo que terminaría con un montón de tiempo libre, había puesto los materiales que necesitaba para el falso papiro en el carro, pero estaban fuera de mi alcance. ¿Qué pasa, Maine? ¿Te sientes sola sin tu mamá y tu papá? No, solo estaba pensando en cómo podría matar algo de tiempo. Sacudí la cabeza y dije lo que realmente estaba pensando. Otto me miró fijamente por un momento y luego susurró. Él dijo que no era tan joven como parecía, y asintió para sí mismo. Podría tener algo que pueda ayudar, Maine. ¿Qué tal esto? ¡Guau! La pizarra. Otto me entregó la pizarra. Él sabía con certeza que hoy pasaríamos por la puerta, así que la había traído consigo para dármela. ¿Un hombre de cultura que considera a otras personas? El señor Otto es una gran persona. Necesito regresar y pararme en la puerta, pero sigue adelante y practica esto mientras me voy. Otto escribió mi nombre, Maine,
en la parte superior de la pizarra antes de dejar la pluma de pizarra y un paño. Luego se fue de la habitación. Abracé la pizarra con un brazo y le dije adiós a Otto con la sonrisa más grande de mi vida antes de volver a mirar la pizarra. La mejor manera de explicarlo fue llamarlo una mini pizarra del tamaño de una hoja de papel A4. Una piedra oscura y delgada en un marco de madera. Se podría escribir en ambos lados, y uno de ellos tenía líneas para practicar las letras. La pluma de pizarra era una herramienta de escritura específicamente para las pizarras, y aunque podía decir que era una piedra delgada de un toque, se veía completamente como un trozo de tiza. La tela algo sucia era una forma de limpiar la pizarra. Probablemente haría un buen trabajo, dado que las cartas que escribió Otto se pusieron un poco borrosas solo por mi abrazo de pizarra. Ah, mi corazón está latiendo tan rápido. Puse la pizarra en la mesa y sostuve la pluma. Solo agarrar la pluma de pizarra como un lápiz hizo que mi corazón se acelerara. Comencé copiando las cartas de Otto, ninguna de las cuales reconocí en absoluto. Estaba tan nerviosa escribiendo las primeras letras de mi segunda vida, que todas las letras me salieron raras, por mis manos temblorosas. Si estuviera en Japón, probablemente habría sacudido la cabeza, y hubiera borrado inmediatamente todo para intentarlo de nuevo. Pero hacía tanto tiempo que no veía las letras que no podía apartar la vista de ellas. Yo estaba tan feliz. Respiré hondo, exhalé, limpié las letras con el paño junto a la pizarra y volví a intentarlo. Las cosas fueron mucho mejor la segunda vez. Escribí mi nombre, lo borré, lo escribí, y lo borré. Cuando me aburrí de eso, escribí pequeños poemas y letras de canciones en japonés, luego los borré, luego los escribí, luego los borré. Esto es felicidad. Nunca hubiera pensado que escribir letras me haría tan feliz. A pesar de estar cerca del horno, la sala de espera estaba tan llena de corrientes de aire que después de pasar horas jugando con la pizarra y esperando con mi familia, me resfrié en un tiempo récord y terminé en la cama con fiebre. Todavía tienes fiebre, Main, así que quédate en la cama. No salgas. Está bien. Mis padres caminaban por ahí, entrando y saliendo de la casa, mientras llevaban vegetales de raíz al almacén de invierno. Turi estaba en la cocina haciendo mermelada de fruta y miel que ella misma había recogido. En este mundo, todo lo que necesitaba era un dulce aroma que se deslizaba por mi casa para hacerme feliz. Mientras estaban en medio de esconder la cerveza y el cerdo preparado, Turi me trajo mi sopa de almuerzo. Dejé a un lado mi pizarra de piedra y le quité toda la bandeja. Lo siento, Turi. Seriamente. Esto es un verdadero dolor. Oh, ¿qué? ¿No prometiste no decir eso? Nunca prometí eso. Quiero decir. Vale, no prometiste eso. Pero, ¿no es una promesa tácita? Mientras todos los demás estaban agotando preparándose para el invierno, yo estaba acostada en la cama y jugando con la pizarra que Otto me había dado, practicando mi nombre y divirtiéndome escribiendo en japonés. Pero realmente quería un libro que preservara la escritura permanentemente. Si escribir algunas letras era todo lo que hacía falta para alegrarme, pensé que leer un libro me dejaría absolutamente extasiada. Necesitaba apurarme y volver a estar saludable para poder hacer papel. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.